La luna llena ilumina el sendero mientras el viento susurra secretos que han sobrevivido a siglos de silencio. Y si la magia que creías fantasía fuera en realidad una sabiduría ancestral olvidada. Hoy te invito a cruzar el umbral. Bienvenidos a Astro Predicciones, el espacio donde desentrañamos lo oculto y revelamos lo que otros prefieren dejar en sombras. Si este es tu primer viaje con nosotros, suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido con quienes sienten que hay algo más allá de lo visible. En este video, daremos inicio a un nuevo ciclo. Hoy comenzamos una guía introductoria sobre la Wicca, una tradición ancestral que ha resistido persecuciones, hogueras y siglos de incomprensión. Y lo haremos desde un enfoque profundo, respetuoso y desmitificador. Este no será un video más, es un experimento consciente para saber si esta temática resuena contigo. Si la respuesta es afirmativa, vendrán muchos más episodios que irán desglosando las ramas, rituales y misterios de la Wicca moderna. Prepárate para redescubrir lo que significa ser una bruja o brujo en el mundo actual. Exploraremos sus fundamentos espirituales, su historia eclipsada por siglos de prejuicio y su conexión con las fuerzas naturales que nos rodean. Y sobre todo, abriremos la puerta a una tradición espiritual que nada tiene que ver con lo que Hollywood ha querido vendernos. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Quédate hasta el final. Cuando escuchamos la palabra bruja, la mente se llena de imágenes heredadas del cine, de cuentos infantiles y del miedo colectivo. Una figura encorvada, de nariz larga, caldero burbujeante y risa macabra. Pero esas caricaturas están a años luz de la verdad. El término bruja proviene del vocablo anglosajón wicke, que originalmente no distinguía género. Tanto hombres como mujeres que trabajaban con la energía natural, la sanación y los ciclos de la vida eran llamados así. Y cuidado con el término warlock, que algunos creen erróneamente que significa brujo masculino. En realidad, en la tradición wicana, warlock se refiere a quien ha roto un juramento sagrado y ha sido excluido del círculo mágico. Nada que ver con lo que se piensa. La Wicca no es teatro, ni espectáculo de feria. Es una práctica espiritual profundamente enraizada en la conexión con la naturaleza, con los ritmos de la luna, el sol, las estaciones y, sobre todo, con el ser interior. Es el arte de armonizar con las energías que fluyen por este mundo y por nosotros mismos. La brujería en este contexto no busca dañar, ni controlar, ni manipular. Busca sanar, proteger, expandir la conciencia y vivir en equilibrio con todo lo que existe. No es un camino para elegidos ni para quienes buscan poderes sobrenaturales. Es simplemente una forma de vida para quienes eligen ver lo sagrado en lo cotidiano. Y hay algo que debe quedar claro desde ahora. La Wicca no es un juego, no es una moda pasajera. Es una cosmovisión milenaria que exige respeto, estudio y compromiso. Quien decide adentrarse en este camino debe hacerlo con responsabilidad y corazón abierto. En su esencia más profunda, la Wicca se manifiesta como una religión politeísta de la tierra, un sendero espiritual que no exige dogmas absolutos, sino una apertura consciente al misterio que nos envuelve. No todas las personas que practican Wicca se identifican como brujas, y no todas las brujas se consideran wiccanas. Pero hay algo que sí las une, el deseo de reconectar con la fuente primordial, con la sabiduría que brota desde el corazón de la naturaleza. En el mundo moderno, donde reina el ruido, la prisa y la desconexión, la Wicca ha comenzado a resonar con más fuerza. ¿Por qué? Porque propone un retorno, un regreso a lo esencial, a lo natural, a lo cíclico. Enseña a canalizar la energía, no para dominar, sino para equilibrar, para sanar, para vivir en armonía con los elementos y con nuestro propio cuerpo. Y esto es importante. Practicar Wicca no significa convertirte en un ser mágico de película, ni desarrollar superpoderes ocultos. Nada de eso. No se trata de escapar de la realidad, sino de integrarla plenamente desde una mirada espiritual, sin necesidad de manipularla o disfrazarla. El wicano no espera ser salvado, ni aguarda una recompensa tras la muerte. No cree en un pecado original que lo condene desde su nacimiento. Para la Wicca, la vida en la tierra no es una prueba, ni un castigo. Es un regalo, una oportunidad para aprender, experimentar, errar y crecer.
No existe una figura suprema que premie o castigue. La verdadera responsabilidad está en uno mismo. Cada acción genera una reacción y toda energía que emites volverá a ti multiplicada. Esa es la ley del triple retorno. Si actúas con bondad, recibirás bondad al triple. Si actúas con oscuridad, esa oscuridad también regresará 3 veces más intensa, no como castigo, sino como consecuencia natural. Así funciona el universo para quienes caminan este sendero. La ética wicana no se basa en mandamientos tallados en piedra. Se basa en un principio tan simple como poderoso. Haz lo que quieras, mientras no le hagas daño a nadie. No se necesita más. Si lo entiendes de verdad, te cambia la vida. Y eso incluye todo. No solo a otros seres humanos, también a los animales, a las plantas, a la tierra misma. Cada acto, cada palabra, cada intención deja una huella. Y en la Wicca, esa huella es un espejo. Este principio, conocido como la red de Wicca, no impone, inspira, no obliga, invita. Porque ser wicano no es cumplir una lista de reglas, es vivir con conciencia, con coherencia, con reverencia hacia la vida en todas sus formas. Cuando se habla de magia en la Wicca es necesario detenerse, hacer una pausa, porque esta palabra ha sido distorsionada por siglos de espectáculos, ilusiones y charlatanería. La imagen del mago de capa, chistera y conejo bajo el sombrero no tiene cabida aquí. En la Wicca, la magia es algo completamente distinto, algo sagrado. Y por eso, para diferenciarla de la magia escénica o de entretenimiento, se escribe con una K al final, magic. No es un error ortográfico, es una declaración de intención. Esa letra marca la diferencia entre el truco y el rito, entre el espectáculo y la energía. La magic, en el corazón wicano, no es otra cosa que el arte de dirigir conscientemente la energía universal para lograr un propósito específico, siempre alineado con el bien y el equilibrio. Es la voluntad enfocada, la intención clara, el respeto profundo por lo invisible que se mueve en lo visible. No se trata de manipular fuerzas para obtener lo que uno desea egoístamente. Se trata de trabajar en colaboración con esas fuerzas, con humildad, para manifestar algo que ya está en armonía con el orden natural. Cada hechizo, cada rito, cada invocación se hace dentro de un espacio sagrado, el círculo. No es una barrera mágica impenetrable, como en los cuentos. Es un contenedor energético que protege, concentra y conecta. Dentro de ese círculo, los elementos son invocados: tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Cada uno aporta una cualidad esencial. Cada uno responde a una dirección cardinal, a una fuerza arquetípica del universo. Pero aquí va una verdad que muchos no se atreven a decir. La magia no está en las velas, ni en las hierbas, ni en los cristales. Ellos son solo herramientas. La verdadera magia, con K, está en quien las usa. Está en la mente clara, en el corazón alineado, en el alma despierta. Porque la magic no es un truco, es un acto de conciencia. Y en este punto, volvemos a la ética. Porque toda acción mágica implica una responsabilidad. No existe eso de lanzar un hechizo y desentenderse. La energía que mueves va a volver. Siempre. Por eso, los wicanos auténticos no lanzan maldiciones, ni trabajan para dañar a nadie. No porque teman castigo, sino porque entienden la ley natural del retorno. Y porque saben que en este arte sagrado, todo lo que haces es, en el fondo, un acto hacia ti mismo. Uno de los mitos más oscuros y persistentes que rodea a la Wicca es la acusación de que sus practicantes adoran al diablo. Esta idea, profundamente enraizada en siglos de ignorancia y miedo, ha sido utilizada como excusa para justificar persecuciones, torturas y asesinatos. Pero vamos a poner las cosas en su sitio de una vez. El concepto de Satanás, tal como se conoce en las religiones judeocristianas, simplemente no existe dentro de la cosmovisión wicana. No hay un adversario de Dios, no hay un infierno gobernado por una figura maligna, no hay un ser sobrenatural encargado de tentar a las almas ni de castigarlas. Para la Wicca, el mal no es una fuerza externa, no viene de un demonio ni de un ser oscuro. El mal, en esta tradición, nace de las propias decisiones humanas, de la ignorancia, del egoísmo, del desbalance interior. Y aquí es donde todo se tuerce históricamente.
Durante las épocas más oscuras del poder eclesiástico, cualquier creencia que no encajara con los dogmas oficiales era tachada de herejía y, por extensión, de satanismo. Si no estabas con la iglesia, entonces debías estar con el diablo, así de simple, así de peligroso. Fue así como se comenzó a difamar a quienes adoraban a la naturaleza, a quienes veneraban a la diosa, a quienes sanaban con hierbas o hablaban con los árboles. Fueron acusados de pactar con fuerzas oscuras, cuando en realidad estaban conectados con fuerzas naturales. Pero la Wicca no solo no cree en Satanás, rechaza por completo la idea de cualquier ente externo al que se le pueda culpar por nuestras acciones. Para el wicano, cada quien es dueño de su camino. No hay excusas, no hay «me hizo hacerlo el diablo». Hay decisiones, hay consecuencias. Punto. Y aún más, en la Wicca no se venera la oscuridad, ni se invoca el caos. Se honra el equilibrio, la dualidad, la polaridad natural del universo, luz y sombra, día y noche, vida y muerte, diosa y dios, ambos necesarios, ambos sagrados. Entonces, ¿de dónde surge la imagen del dios astado, presente en muchos rituales wiccanos que tantas veces se confunde con el demonio? Sencillo, es una tergiversación cultural. El dios astado no es Lucifer. Es una representación antigua de la fertilidad, de la virilidad natural, del ciclo de la vida, de la fuerza del bosque y los animales. Su imagen fue demonizada porque se parecía demasiado a los antiguos dioses paganos que la Iglesia quiso erradicar. Pero su esencia no tiene nada que ver con el mal. La Wicca no busca controlar, ni dominar, ni someter. Busca comprender, sanar, reconectar. Es un camino que respeta la vida en todas sus formas, que asume la responsabilidad individual, que no impone una moral basada en el miedo, sino en la conciencia. Así que no, la Wicca no es satánica. Y repetir esa mentira es perpetuar una violencia espiritual que ya ha causado demasiado sufrimiento en el pasado. Para comprender la Wicca moderna hay que mirar hacia atrás, hacia muy atrás, mucho antes de que existiera siquiera la palabra Wicca, porque esta tradición no nació de la nada, ni se inventó en un laboratorio esotérico del siglo XX. Sus raíces se hunden en lo más profundo de la historia espiritual de la humanidad. Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos han tenido la necesidad de comprender el mundo que los rodea. Observaron los ciclos del sol y de la luna, las estaciones, el comportamiento de los animales, los patrones del cielo. Y a través de esa observación surgieron los primeros rituales, los primeros símbolos, las primeras conexiones con lo invisible, figuras como la Venus de Willendorf, una escultura paleolítica que encarna la fertilidad femenina, nos hablan de un tiempo en que lo sagrado era inseparable de la naturaleza. Aquellas comunidades antiguas no separaban lo divino de lo cotidiano, y es ahí donde nace la figura del chamán, el mediador entre el mundo visible y el invisible, el que sabía leer los signos del bosque, interpretar los sueños, invocar la lluvia o acompañar el alma al otro lado. Estas prácticas, presentes en todo el mundo, desde América hasta Europa, desde Asia hasta África, compartían un lenguaje común, el respeto por los ciclos naturales y la creencia en una fuerza espiritual que lo atraviesa todo. En Europa, una de las culturas que más marcó ese legado espiritual fue la celta. Los druidas, sabios de su tiempo, eran mucho más que sacerdotes. Eran sanadores, astrólogos, consejeros, juristas y poetas. No solo guiaban los rituales, también sostenían la memoria viva de su pueblo. Su sabiduría era oral, pasada de generación en generación, protegida por siglos. Y sí, muchas de las creencias wiccanas actuales, la veneración a los elementos, la conexión con los árboles, los rituales estacionales, beben directamente de esas tradiciones druidas, no como una copia exacta, sino como una herencia espiritual que ha evolucionado con los siglos. Pero ese legado fue brutalmente interrumpido. Con la expansión del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, todo lo que no se ajustaba a su doctrina fue etiquetado como paganismo y por ende como herejía. Se destruyeron templos, se persiguieron rituales, se reescribió la historia. Uno de los momentos más determinantes fue bajo el papado de Gregorio I, quien ordenó convertir los antiguos lugares sagrados en iglesias cristianas.
No bastaba con prohibir lo anterior, había que ocupar su espacio, borrar su memoria y reprogramar el símbolo. Pero la memoria ancestral es terca. Aunque la represión fue feroz, el conocimiento no se extinguió, se ocultó, se camufló. Pasó de abuela a nieta, de sanadora a aprendiz, de druida a ermitaño. Se guardó en las sombras hasta que el mundo estuvo listo para escucharlo de nuevo. Ese resurgimiento no fue inmediato. Lo que vino después fue una de las épocas más sombrías de la historia espiritual de Occidente. Para entender el valor y la resiliencia de la Wicca actual, es imprescindible mirar de frente a su pasado, un pasado manchado de sangre, injusticia y miedo, porque durante siglos declararse bruja era casi una sentencia de muerte. A partir del siglo XV, Europa fue escenario de una cacería brutal. Las antiguas sabias, curanderas, parteras, astrólogas, herbolarias, todas aquellas que conservaban el conocimiento ancestral y no se sometían al control de la Iglesia y del patriarcado, fueron sistemáticamente perseguidas. Todo se agravó en 1484, cuando el Papa Inocencio VIII publicó una bula papal que impulsó la caza de brujas de manera oficial. Esta bula abrió las puertas al fanatismo religioso y legitimó la tortura como herramienta para arrancar confesiones. Solo 2 años después, en 1486, 2 monjes alemanes, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, publicaron el tristemente célebre Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Este manual detallaba cómo identificar, interrogar y ejecutar a supuestas brujas. Se convirtió en el texto de cabecera para inquisidores, jueces y fanáticos, y se utilizó durante siglos para justificar asesinatos disfrazados de justicia divina. Durante esta época, conocida hoy por los wiccanos como The Burning Times, más de 50.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa. La mayoría eran mujeres pobres, solteras, viudas o simplemente diferentes. Bastaba una acusación sin pruebas para ser arrestada. Una vecina celosa, una cosecha malograda, un parto fallido, y el dedo apuntaba. En Inglaterra, por ejemplo, se pasó de un castigo leve, 1 año de prisión, a la horca como sentencia habitual. Bajo el reinado de Jacobo I, incluso se modificó la Biblia para reforzar el terror. Donde antes se condenaba a envenenadores, ahora se decía, no dejarás que una bruja viva. Ese cambio costó miles de vidas. Y este delirio cruzó el océano. En 1692, en la colonia de Salem, Massachusetts, se desató uno de los episodios más infames de esta histeria. Todo comenzó con unas niñas que afirmaban estar poseídas. El médico del pueblo, sin entender lo que veía, culpó a la brujería. Y así se desató el caos. Las primeras acusadas fueron mujeres marginadas, una esclava, una mendiga embarazada, una viuda discapacitada. Pero pronto, cualquier persona que no encajara, que hablara alto, que pensara diferente, era sospechosa. Incluso quienes criticaban los juicios eran acusados y ejecutados. Bridget Bishop fue la primera en ser ahorcada. Le siguieron Sarah Good, Elizabeth Howe, Susanna Martin y muchas más. Incluso animales fueron asesinados por ser brujos disfrazados. La paranoia no tenía límites. El caso de George Burroughs, un ministro puritano, es especialmente simbólico. Solo por tener deudas con una familia poderosa, fue acusado, juzgado y ahorcado. Su crimen, no poder pagar. Este periodo no fue solo una tragedia histórica, fue una advertencia, una muestra de hasta dónde puede llegar la ignorancia cuando se mezcla con el poder. Y también una razón más para entender por qué la Wicca moderna insiste tanto en la libertad espiritual, el respeto a la diversidad y la autonomía individual. Porque quienes hoy encienden una vela en honor a la diosa, lo hacen también por todas aquellas que fueron silenciadas por el fuego. Después de siglos de represión, de silencios forzados y saberes enterrados, llegó el momento del renacer. El año 1951 marcó un antes y un después. El Parlamento británico derogó oficialmente todas las leyes contra la brujería. Por fin, tras siglos de persecución, practicar brujería dejaba de ser un delito. Fue entonces cuando apareció una figura clave, Gerald Gardner,
un funcionario retirado del servicio civil británico que tras años de estudio y práctica esotérica presentó al mundo moderno una tradición antigua con un nuevo rostro. En 1954 publicó Witchcraft Today, Brujería Hoy, donde exponía las creencias, rituales y filosofía de lo que él llamaba Wicca, con una sola C. Gardner no inventó la Wicca, pero sí fue quien le dio forma, estructura y visibilidad en una época donde todo lo que no fuera cristianismo aún era considerado sospechoso. Su propuesta no era una religión dogmática, sino una práctica espiritual basada en el respeto a la naturaleza, la veneración de una diosa y un dios, la magia ceremonial y una ética de responsabilidad personal. Fue el primero en hablar abiertamente sobre los aquelarres, los círculos mágicos, la magia con K y la red de Wicca. Su trabajo inspiró a toda una generación de buscadores espirituales en Inglaterra, Estados Unidos y más allá. Con el tiempo, su legado creció. Otras voces importantes se sumaron, ampliando la visión y abriendo nuevas rutas dentro del sendero wiccano. Entre ellas, destaca Margot Adler, periodista y bruja reconocida, quien publicó Drawing Down the Moon, un estudio sociológico que ayudó a legitimar la Wicca como una tradición espiritual seria y coherente. También está Starhawk, autora de The Spiral Dance, una obra esencial que fusiona brujería, feminismo y ecología espiritual. Su visión dio paso a lo que hoy conocemos como Wicca feminista, centrada en la diosa y en la reconexión con lo sagrado femenino. El crecimiento de la Wicca no fue solo espiritual, también fue legal. En 1986, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos reconoció oficialmente la Wicca como una religión protegida por la Primera Enmienda. Desde entonces, ha obtenido los mismos derechos que cualquier otra fe: libertad de culto, exención de impuestos y reconocimiento legal. Organizaciones como la Witches League for Public Awareness y el Witches Anti-Discrimination Lobby surgieron para educar al público, proteger a los practicantes y combatir la ignorancia y el prejuicio. Incluso en las escuelas se libraron batallas. En 1999, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles defendió a un estudiante wiccano al que le prohibieron asistir con un pentáculo, símbolo sagrado. Gracias a esa defensa, se garantizó su derecho a la libertad religiosa. La Wicca pasó de ser un susurro clandestino a una espiritualidad reconocida, practicada y protegida, no porque buscara fama, sino porque recuperó su voz. Hoy, en pleno siglo XXI, la Wicca no se impone, se ofrece, no adoctrina, inspira. Es una espiritualidad viva, diversa, enraizada en lo antiguo pero abierta al presente. Y sobre todo, es un camino que sigue creciendo, gracias a quienes eligen vivir en sintonía con la Tierra, el cosmos y su verdad interior. En el centro de la cosmovisión wiccana late un principio esencial. La divinidad se expresa en lo femenino y en lo masculino, no como opuestos en guerra, sino como fuerzas complementarias, inseparables, eternamente entrelazadas. Así como el sol necesita de la luna y el día no tiene sentido sin la noche, en la Wicca se honra a la diosa y al dios. La diosa es la Gran Madre. Es la luna en sus tres fases: doncella, madre y anciana. Es la que da vida, nutre, transforma y recibe. Habita en las aguas, en la tierra fértil, en el canto de los pájaros y en el susurro del viento. No es una figura distante, inaccesible ni temida. Está aquí, ahora, en cada rincón de lo vivo. No se le reza para pedir perdón, ni para suplicar milagros. Se le honra por lo que es, la fuente de toda creación. Muchos wiccanos la identifican con nombres antiguos: Aradia, Isis, Cerridwen, Brigitte. Pero más allá del nombre, lo que importa es su presencia. Su energía es lunar, intuitiva, envolvente. Ella es el misterio que habita en el útero de la noche, el ciclo que rige las mareas y los cuerpos. El dios astado, por su parte, representa la fertilidad, la fuerza vital, la renovación. Es el guardián del bosque, el compañero de la diosa, el que muere con el invierno y renace con la primavera. Su imagen, con cuernos, ha sido injustamente demonizada por siglos, confundida con el diablo cristiano. Pero no tiene nada que ver con el mal. Sus cuernos no simbolizan pecado, sino conexión con lo animal, con lo salvaje,
con lo instintivo que habita en nosotros. Se le conoce como Cernunnos, Pan, Erne, entre otros nombres. Su energía es solar, vibrante, protectora. Es quien impulsa el crecimiento, quien guía el paso hacia lo desconocido, quien cuida y defiende, pero también seduce y desafía. Juntos, la diosa y el dios representan la totalidad, el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento, el equilibrio entre dar y recibir, entre cuidar y transformar. No hay jerarquía entre ellos, no hay sumisión, hay danza, hay respeto, hay unidad. Las celebraciones wiccanas giran en torno a sus energías, los esbats bajo la luna llena, en honor a la diosa, los sabbats marcando las estaciones solares, en honor al dios, y así, al seguir el ritmo de estos arquetipos divinos, el practicante wiccano se alinea con los ciclos de la Tierra y del universo. Porque en la Wicca, lo divino no está en un cielo lejano, está en ti, en mí, en el fuego, en el agua, en la semilla que germina y en la hoja que cae. La diosa y el dios no se adoran por obligación, se reconocen en cada gesto de la vida. Dentro de la práctica wiccana, existen momentos donde el ritual trasciende la forma y se convierte en comunión. Uno de esos momentos ocurre cuando se recita la carga de la diosa, un texto sagrado que actúa como puente entre lo humano y lo divino. No es un rezo, es una revelación, es la diosa hablándole directamente al corazón de quien escucha. La versión más conocida proviene del libro Aradia, el Evangelio de las Brujas, recogido por Charles Leland a finales del siglo XIX. Se dice que fue transmitido por una bruja llamada Madalena. En sus líneas, la diosa se presenta como guía, maestra y protectora. Dice: cuando tengas necesidad de algo, una vez al mes, preferiblemente cuando la luna esté llena, te reunirás en un lugar secreto y adorarás mi espíritu, pues soy la reina de todas las brujas. Allí os encontraréis quienes buscáis el conocimiento profundo, y os enseñaré misterios aún velados. El texto continúa con una invitación radical a la libertad. Habla de danzar, de cantar, de gozar la vida como un acto sagrado. La diosa no impone castigos, no exige sacrificios. Ella ofrece éxtasis, verdad, autenticidad. Enseña que la espiritualidad no está reñida con el placer, sino que el placer puede ser también un camino hacia lo divino. En el otro lado del equilibrio está la carga del dios, menos difundida pero igualmente poderosa. Aquí es el dios astado quien se manifiesta. Su voz es firme, ancestral, protectora. Él dice: escucha las palabras del gran dios astado, guardián de todo lo salvaje y libre, señor del umbral entre la vida y la muerte. Soy el fuego en tu corazón, el deseo vivo de tu alma, el que busca conocimiento, el que permanece en la sombra para que tú encuentres la luz. A diferencia de otras espiritualidades donde lo masculino es solo poder y autoridad, en la Wicca el dios también es ternura, sensualidad, guía amorosa. No está para mandar, sino para inspirar. No es un rey lejano, sino un compañero presente. Ambas cargas, la de la diosa y la del dios, no solo se recitan durante los rituales, se interiorizan, se convierten en brújulas espirituales. Son recordatorios de que lo divino no está fuera, sino dentro de cada ser vivo, en cada acto consciente, en cada intención pura. Al honrar estas voces, los wiccanos no solo se conectan con sus deidades, se reconectan consigo mismos. Y en un mundo que constantemente nos empuja a olvidarnos de nuestra esencia, ese acto, por sí solo, ya es magia. A diferencia de muchas religiones que centran su mensaje en el más allá, en la recompensa o el castigo tras la muerte, la Wicca no pone allí su foco. Para el wiccano, lo esencial no es lo que viene después, sino lo que está sucediendo ahora. La vida es un regalo, un ciclo sagrado. Y como todo ciclo, tiene su inicio, su plenitud y su fin. Pero ese fin no es visto como algo trágico ni definitivo. Es solo una transformación, un regreso, un reencuentro con el todo. Muchos wiccanos creen en la reencarnación, no como un castigo ni como un premio, sino como parte natural del flujo de la existencia. El alma no muere, se transforma, vuelve, aprende, se afina. Algunos creen que solo renacemos como humanos. Otros sienten que podemos volver como animales, como árboles, incluso como ríos o montañas.
porque en el fondo todo está vivo, todo tiene espíritu. Esta visión no busca aferrarse a verdades absolutas. No hay un infierno al que temer, ni un cielo exclusivo al que aspirar. Hay evolución, hay conciencia, hay memoria espiritual. La muerte no es el final del camino, es una estación más en el gran viaje del alma. Y para quienes se quedan, la Wicca ofrece herramientas para conectar con aquellos que han partido. No como una forma morbosa de apego, sino como un acto de amor y continuidad. Los espíritus de los ancestros pueden ser invocados, no para pedirles favores, sino para honrar su legado, su sabiduría, su energía que aún vive en nosotros. Los médiums, en este contexto, actúan como puentes, canales conscientes entre el mundo visible y el invisible, pero no son elegidos, ni portadores de dones divinos exclusivos. Son personas que han afinado su percepción, que han aprendido a escuchar lo que no siempre se dice con palabras. Y es que para la Wicca, la línea entre la vida y la muerte es fina, casi imperceptible, porque todo vibra, todo comunica, todo sigue fluyendo. Por eso, la muerte no se niega, se acepta, se honra, se celebra. El verdadero objetivo no es salvar el alma, es vivir con propósito, dejar una huella consciente, aprender lo que esta vida vino a enseñarte. Y cuando llegue el momento, partir con la certeza de que algo de ti seguirá danzando en las estrellas, en los árboles, en la sangre de los que vienen detrás. Para un wicano, la magia no es una ilusión, no es espectáculo, tampoco es un juego de manipulación energética, es un acto sagrado, un diálogo directo entre el ser humano y las fuerzas universales. Y ese diálogo tiene su espacio, el círculo. Antes de cualquier ritual o hechizo, el practicante traza un círculo mágico. No es solo un límite físico o imaginario, es una frontera entre mundos, un contenedor energético, un espacio fuera del tiempo donde las leyes ordinarias se suspenden y la energía fluye con intención pura. Ese círculo se consagra llamando a los 5 elementos que sostienen toda forma de existencia: tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Cada uno está vinculado a un punto cardinal y representa una fuerza vital. La tierra, al norte, es estabilidad, nutrición, cuerpo físico. Es la raíz que sostiene, el suelo que acoge. El aire, al este, es mente, pensamiento, respiración. Es la brisa que limpia, el aliento que inspira. El fuego, al sur, es acción, transformación, pasión. Es la chispa de vida, la llama que purifica. El agua, al oeste, es emoción, intuición, sanación. Es la lágrima, el mar, el útero cósmico, y el espíritu, en el centro, lo unifica todo. Es el éter, lo invisible, el hilo que conecta los extremos y da sentido a la totalidad. Cuando se trabaja dentro del círculo, cada acción tiene un significado. Encender una vela, ungir una piedra, escribir una intención, todo forma parte de una danza entre lo visible y lo invisible. No hay improvisación caprichosa, hay respeto, hay alineación. Por eso muchos wicanos eligen días específicos, fases lunares concretas o momentos astrológicos especiales para hacer sus rituales, porque comprenden que el universo es un entramado de ritmos y actuar en sintonía con esos ritmos potencia cualquier acto mágico. Y aquí entra otro punto clave: el pentagrama. Esa estrella de 5 puntas, muchas veces rodeada por un círculo, no es un símbolo maligno ni prohibido. Es la representación gráfica de los 5 elementos, unidos por el espíritu. Es protección, es unidad, es sabiduría ancestral condensada en una forma. Cada hechizo, cada encantamiento, cada invocación hecha dentro del círculo tiene como meta armonizar al practicante con el todo. No se busca doblegar el mundo, se busca fluir con él. Y en esa fluidez, la magia ocurre. En la Wicca no existen mandamientos tallados en piedra, ni códigos de conducta impuestos por una autoridad externa. Aquí, la ética no se impone, se asume, se elige y se vive con plena conciencia. En el centro de esta filosofía está una frase poderosa, simple, pero profundamente transformadora. Haz lo que quieras, mientras no hagas daño a nadie. Esta es la esencia de la red de Wicca.
Más que una norma, es una invitación a la responsabilidad personal. No te dice qué hacer ni te amenaza con castigos. Te recuerda que toda acción tiene un impacto y que ese impacto, sea positivo o negativo, siempre vuelve. Aquí entra la ley del triple retorno. Según esta creencia fundamental, todo lo que haces, para bien o para mal, regresa a ti triplicado. No como castigo divino, sino como consecuencia natural de cómo se mueve la energía en el universo. Imagina que lanzas una piedra a un lago. Las ondas que genera no se quedan en el agua. Tarde o temprano regresan a ti, amplificadas. Así funciona la magia, así funciona la vida. Por eso, lanzar un hechizo sin pensar, actuar por venganza, manipular a otro, todo eso no es solo irresponsable, es peligroso. Porque en la Wicca no hay atajos, no hay borrón y cuenta nueva. Cada elección deja una huella, y esa huella se imprime en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Pero no todo es advertencia. La ley del triple retorno también es una promesa luminosa. Si siembras amor, cosecharás amor por triplicado. Si das sanación, recibirás sanación. Si actúas desde la compasión, tu vida se llenará de ecos compasivos. Este principio transforma por completo la manera de ver la magia. Ya no se trata de hacer que las cosas pasen, sino de convertirse en un canal limpio, consciente y amoroso de energía universal. La magia no se lanza, se cultiva, se vive, se devuelve. La red de Wicca completa es un poema de 26 pareados que ofrece guía para cada aspecto de la práctica espiritual. Y aunque cada verso encierra un misterio, su corazón late siempre en esa misma dirección. Vive con respeto, actúa con intención, camina con cuidado. Y si alguna vez dudas sobre qué hacer, vuelve a la pregunta clave. ¿Esto le hace daño a alguien? Si la respuesta es no, sigue adelante. Porque en la Wicca, la libertad no está en romper reglas, está en asumir las consecuencias de cada paso que das. En 1974, un colectivo llamado el Consejo de Brujas Americanas redactó lo que llamaron el principio de la creencia Wicca. Años después, el reconocido practicante Scott Cunningham lo adaptó y resumió en 13 principios que, más allá de servir como reglas, actúan como una brújula espiritual para quienes caminan este sendero. Estos 13 principios no son mandamientos ni obligaciones, son recordatorios, llamados a vivir con coherencia, equilibrio y devoción hacia lo visible y lo invisible. Y aunque cada uno de ellos tiene un matiz único, todos giran en torno a un mismo eje. El cuerpo, la mente y el espíritu deben estar en sintonía con la tierra. El primero es claro: conócete a ti mismo, porque sin autoconocimiento, cualquier práctica mágica se convierte en una máscara. La brujería verdadera empieza adentro, en saber quién eres, qué cargas llevas, qué luces y sombras habitan en ti. Luego, conoce tu brujería, es decir, estudia, no repitas sin pensar, comprende, explora, honra el conocimiento antiguo y el nuevo. La ignorancia no tiene cabida en una tradición que trabaja con energías. Aplica el conocimiento con sabiduría. No basta con saber, hay que actuar con conciencia. Lo que sabes debe elevarte, no inflarte el ego. Logra el equilibrio. Entre trabajo y descanso, entre razón e intuición, entre dar y recibir. La magia florece donde hay armonía. Mantén tus palabras en orden, porque lo que dices crea realidades. La palabra es hechizo, sea que lances uno o no. Mantén tus pensamientos en orden, porque la mente es el primer caldero. De ella brotan todos los actos, incluso los mágicos. Celebra la vida, no como un lujo, sino como un deber sagrado. Estás aquí, estás viva, estás vivo. Eso ya es motivo para agradecer. Sintonízate con los ciclos de la Tierra, porque la Tierra es maestra. Cada estación, cada luna, cada amanecer trae un mensaje. Aprende a escucharlo. Respira y come correctamente, porque el cuerpo es el altar desde donde operas tu magia. Sin él, nada es posible. Cuídalo, respétalo. Ejercita el cuerpo, no solo por salud, sino porque es parte del equilibrio. Un cuerpo fuerte sostiene una mente clara. Medita, porque el silencio es parte de la sabiduría. Es ahí donde el alma habla sin interrupciones. Honra a la diosa y al dios.
no como ídolos lejanos, sino como energías vivas que están en todo, en el agua que bebes, en el árbol que te da sombra, en tu propia respiración. Vivir estos principios no significa convertirse en alguien perfecto, significa elegir cada día con conciencia, elegir con respeto, elegir con amor. Y en esa elección, construir una vida que no sea solo espiritual en el altar, sino también en la palabra, en el gesto, en el cuerpo. Porque en la Wicca, lo sagrado no se limita a los rituales, está en cada paso que das. La Wicca no separa lo espiritual de lo material, al contrario, los une, los entrelaza. Y una de las formas más bellas en que lo hace es a través de los 5 elementos. Estos no son meras ideas, son fuerzas vivas, presencias que habitan en todo lo que existe. Cada vez que se lanza un hechizo, se realiza un ritual o se consagra un espacio, se llama a estos 5 pilares de la existencia: tierra, aire, fuego, agua, espíritu. La tierra representa la estabilidad, la firmeza, la nutrición. Es lo físico, lo concreto, lo que sostiene. Está en las montañas, en la piel, en el hueso. Cuando necesitas seguridad, protección o crecimiento lento pero constante, es a la tierra a quien invocas. El aire es la mente, la comunicación, la inspiración. Es el aliento vital. Está en el viento, en las ideas que cruzan como ráfagas, en los pensamientos que viajan como nubes. Cuando necesitas claridad, visión o libertad mental, es el aire el que responde. El fuego es acción, transformación, pasión. Es el motor que enciende, que impulsa, que destruye lo viejo para que nazca lo nuevo. Está en la chispa de los ojos, en la llama de la vela, en el deseo que te levanta de la cama. Si necesitas fuerza, motivación o purificación, llama al fuego. El agua es emoción, sanación, intuición. Fluye, acaricia, penetra. Está en la sangre, en las lágrimas, en los ríos y en los océanos. Si buscas limpiar, conectar o curar heridas del alma, el agua es tu aliada. Y el espíritu es el gran conector, es el éter. No tiene forma ni dirección cardinal, lo une todo. Es el hilo invisible que enlaza los otros 4 elementos y los hace vibrar en armonía. Es la chispa divina dentro de ti, la presencia sutil que da sentido a lo tangible. Cada uno de estos elementos se asocia también a una dirección dentro del círculo sagrado. Tierra al norte, aire al este, fuego al sur, agua al oeste y espíritu en el centro. Esta correspondencia no es arbitraria. Es parte de un mapa energético que los wiccanos utilizan para alinear sus rituales con la energía del universo. Invocar un elemento no es decir su nombre, es sentirlo, es reconocerlo en uno mismo. Porque tú eres tierra cuando te mantienes firme, eres aire cuando piensas con claridad, eres fuego cuando actúas con pasión, eres agua cuando permites que la emoción fluya, y eres espíritu cuando todo eso se integra y se transforma en conciencia. Para representar esta unión se utiliza el pentagrama, una estrella de 5 puntas que simboliza los 5 elementos. Cuando esta estrella está rodeada por un círculo, se llama pentáculo, y es mucho más que un símbolo estético. Es un escudo energético, un recordatorio de que todo está conectado, que tú también eres magia en movimiento. La red de Wicca no es solo un conjunto de palabras bonitas para colgar en la pared o memorizar por tradición. Es una guía ética profunda, un compendio de sabiduría práctica para aplicar tanto en el ritual como en el día a día. Este texto, originalmente presentado como un poema con 26 pareados, se conoce también como el Consejo de los Sabios. Y aunque muchos versos pueden sonar arcaicos o poéticos, cada línea tiene una función específica dentro del camino mágico. Veamos algunos ejemplos y su aplicación. Seguir las leyes Wicca debemos en perfecto amor y perfecta confianza. Este verso abre el camino, establece la actitud que se debe tener al practicar. Amor auténtico y confianza total. No se trata solo de confiar en los dioses, sino en ti, en tus herramientas, en tus intenciones. Sin esa entrega, ningún ritual es realmente efectivo. Vivir y dejar vivir, justamente dar y recibir. Aquí se nos recuerda que la energía debe fluir. No se puede solo recibir sin dar, ni pretender dar sin permitirte recibir.
La vida, como la magia, es intercambio, equilibrio. 3 veces el círculo has de trazar, para a los espíritus no deseados así echar. En la práctica ritual, este verso guía la protección energética. El número 3 tiene un poder especial. Representa las 3 fases de la diosa, los 3 niveles del ser y la ley del triple retorno. Trazar el círculo 3 veces no es superstición, es una declaración de espacio sagrado y seguro. Siempre al hechizo finalizar, debes al decir el hechizo rimar. La rima no es solo estética, es vibración. El lenguaje rítmico ayuda a enfocar la mente, a conectar el pensamiento con la emoción y la emoción con la intención. Hechizos que riman son más fáciles de recordar y más poderosos al ser pronunciados con convicción. Deosil gira para atraer, Widdershins para alejar. Deosil es el movimiento en sentido de las manecillas del reloj, usado para atraer energía positiva. Widdershins es el giro contrario, utilizado para liberar, purgar o alejar lo que ya no sirve. Estas direcciones no son azarosas. Están alineadas con los flujos naturales del tiempo y la energía. Cada verso de la Rede actúa como un recordatorio ritual. No solo instruyen sobre qué hacer, sino que orientan cómo hacerlo con intención, ética y respeto. Y así, al recitar o meditar sobre estos versos, el practicante wicano no se está sometiendo a una autoridad externa. Está reafirmando su compromiso con una práctica consciente, armónica y profunda. Porque en la Wicca, la magia no es solo acción, es intención guiada por sabiduría. Una de las grandes riquezas de la Wicca es que no exige uniformidad. No hay una sola manera de ser bruja o brujo, no hay un dogma cerrado. Cada quien puede encontrar el camino que mejor resuene con su alma. Y eso se refleja en las múltiples formas en que se practica esta tradición en todo el mundo. Por un lado, están las brujas solitarias, personas que practican de manera independiente, que crean sus propios rituales, desarrollan su altar personal y estudian a su ritmo. No siguen necesariamente una tradición estructurada, sino que construyen su sendero con base en la intuición, la investigación y la conexión directa con lo divino. Este camino es ideal para quienes valoran la introspección, el silencio y la autonomía espiritual. Por otro lado, existen los aquelarres, grupos organizados donde varias personas, generalmente entre 3 y 13, se reúnen para celebrar rituales, sabbats y trabajos mágicos colectivos. Estos grupos suelen tener una estructura interna clara, con una suma sacerdotisa o un sumo sacerdote como guías espirituales, y se rigen por una tradición específica. Y hablando de tradiciones, la Wicca también se divide en diversas corrientes, cada una con su propio enfoque, estilo ritual y herencia espiritual. Algunas de las más conocidas son la Gardneriana, la más antigua, fundada por Gerald Gardner. Es muy ritualista, con fuerte énfasis en la iniciación y el secreto. La Alejandrina, surgida de la anterior, pero más flexible en su simbolismo y abierta a adaptaciones. La Diánica, centrada en la diosa y profundamente ligada al feminismo espiritual. Muchas de sus practicantes son mujeres que trabajan exclusivamente con energía femenina. La celta, que integra elementos de la antigua espiritualidad druídica y mitología celta. La Wicca ecléctica, cada vez más común, que toma elementos de varias tradiciones y los adapta a una práctica personal coherente. También hay quienes practican Wicca con enfoque hereditario, es decir, aprendida en el seno familiar, pasada de generación en generación. Y otras personas siguen un camino ecléctico pero devoto, donde cada enseñanza es cuidadosamente integrada con base en la experiencia directa y la investigación profunda. Lo importante aquí es entender que no hay un solo modelo válido. Lo que sí es fundamental es la autenticidad, sea en soledad o en grupo, siguiendo una tradición específica o combinando influencias. Lo esencial es que la práctica sea vivida con integridad, compromiso y reverencia por lo que se está moviendo. Porque la magia, la verdadera, no responde a la cantidad de velas ni al número de personas reunidas. Responde a la sinceridad del corazón y a la conexión con lo sagrado. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que al comenzar. Has cruzado un umbral, has mirado más allá del velo. Has descubierto que la Wicca no es un cuento de hadas, ni un mito oscuro. Es una espiritualidad viva, vibrante, profundamente humana y al mismo tiempo intensamente cósmica.
Ahora sabes que ser bruja o brujo no es disfrazarse ni repetir fórmulas. Es despertar. Es recordar que hay una fuerza en ti que está conectada con los ciclos de la luna, con el murmullo de los árboles, con el fuego del sol y la sabiduría de la tierra. Y eso, por sí solo, ya es magia. Pero esto apenas comienza. En la segunda parte de esta guía, profundizaremos en las tradiciones más influyentes dentro de la Wicca. Conocerás los misterios de la Garneriana, los matices de la Alejandrina, la espiritualidad radical de la Diánica y muchas más. Te mostraré cómo funciona una aquelarre desde dentro, qué papel cumple la suma sacerdotisa y cómo se vive el proceso de iniciación. También aprenderás cómo convertirte en practicante solitario de manera seria, qué libros son clave para tu formación y cómo elegir, con intención mágica, tu nombre de bruja. Este es solo el primer paso. Si este tema te ha tocado el alma, déjame tu comentario. Es la única forma de saber si quieres que sigamos desarrollando este contenido aquí, en Astropredicciones. Tu opinión cuenta. Tu energía construye este espacio. Comparte este video con quienes sabes que están despertando. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que no te pierdas el próximo capítulo. Porque la magia no está afuera, está dentro de ti. Solo tienes que recordarla. Nos vemos en el próximo video.